Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana de verano perfecta. Y hasta ahora, que es un poquito pronto, corre un airecito fresco maravilloso. Típico eran dos humoristas muy famosos en España. Y siempre terminaban sus intervenciones diciendo: mañana hablaremos del gobierno. Bien, teniendo en cuenta la crisis de Ceuta, teniendo en cuenta el comportamiento de nuestros políticos, yo creo que ya ha llegado el momento, por mi parte, de hablar del gobierno. Y lógicamente, siempre que se habla de un gobierno, siempre que se habla de políticos elegidos por las élites dominantes, pues tenemos que contar alguna maldad. Ahora bien, teniendo en cuenta el ámbito de mi competencia, va a ser una maldad económica. Antes de hablar del gobierno y contarles una maldad, a mí me gustaría que contestásemos o intentásemos contestar a la siguiente pregunta. La fuerte caída experimentada por la cotización de las acciones de SpaceX nos ofrece a los especuladores de bien una oportunidad de compra. Para contestar a esta pregunta vamos a tener en cuenta los siguientes hechos. Elon Musk ha declarado que es una magnífica oportunidad de compra. ¿Nos importa la opinión de Elon Musk? Bueno, en otros ámbitos sí, pero en el ámbito de la especulación en bolsa no, porque quiere liarnos, ¿de acuerdo? Para él ya era una oportunidad de compra cuando la vendió a $130. Ahora que la cotización está casi un 30% por debajo del precio de la OPV, pues lógicamente le parecerá una oportunidad de compra mejor. Y debemos tener en cuenta que él es el máximo accionista de SpaceX, y por lo tanto a él lo que le interesa es que el precio suba para vender su material. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su opinión no nos sirve para nada. Nosotros siempre nos fijamos en el gráfico. Segunda cuestión. Hoy está prevista la publicación de los resultados correspondientes al segundo trimestre del año 2026 de SpaceX. Y está previsto que se publique después del cierre de Wall Street. Bien, ¿a alguien le interesan los resultados de SpaceX? No. ¿Por qué? Porque en SpaceX lo que nos han vendido ha sido un sueño, no cifras. Es una cuestión de fe. ¿Los especuladores de bien tenemos fe? Bueno, podemos tener fe en otros ámbitos, en la economía no. Nosotros siempre nos fijamos en el gráfico. Bien. Si los resultados no son importantes, ¿qué es lo importante? Bueno, pues muy sencillo. Que pasado mañana, día 6 de agosto, se libera el primer tramo del periodo de bloqueo de acciones. ¿Esto qué significa en román paladino? Que el capital flotante de SpaceX se va a duplicar. ¿Qué es el capital flotante? Muy sencillo. El capital flotante son las acciones que podemos comprar, que podemos negociar sobre ellas en los mercados financieros y que no están siendo poseídas, que no son poseídas por los accionistas estables que ejercen el control de SpaceX. Pues bien, el capital flotante se va a duplicar. ¿Cómo puede afectar esto a la cotización? Bien, de entrada, una cosa es una noticia, una cosa es un hecho. Lo que tenemos que hacer una vez que conocemos el hecho es si ya ha sido descontado por los mercados. Esta noticia no es nueva. Esta noticia se sabía desde que se publicó el folleto de colocación de las acciones de SpaceX. Bien. ¿Qué nos dice el mercado? Bueno, si les parece bien, nos vamos a fijar en primer lugar en el sentimiento de los participantes. Ahora mismo el sentimiento hacia las acciones de SpaceX, después de haber caído un 30% por debajo del precio de la OPV, el sentimiento es claramente bajista. Y la gente, lógicamente, se burla de Elon Musk. Bien, bien. En segundo lugar, si nos fijamos en el gráfico, pueden ver ustedes que tras la perforación del soporte de la zona de los 150, las presiones bajistas se han acentuado. Y ven ustedes con qué fuerza ha caído la cotización y ven ustedes que la pendiente negativa es importante. Bien, entendido. Pero hay un hecho que me llama mucho la atención. Y es el siguiente. Prácticamente el 33% de las acciones que hay ahora mismo en circulación está vendido en posiciones cortas. Es decir, que del nuevo capital flotante que afluya, que va a ser igual al que ya estaba en circulación, ¿de acuerdo? El 33% ya está vendido. Ya han abierto posiciones cortas. ¿Esto qué significa? Pues que muchas personas que no podían vender en los mercados de contado las acciones de SpaceX, lo han vendido en los mercados a plazo, ya lo han vendido en los mercados de futuros.
Luego, la fuerte caída que ven ustedes ahí en el gráfico se ha debido a unas ventas agresivas como consecuencia de la apertura de posiciones cortas por parte de aquellos que no podían vender al contado sus acciones de SpaceX. Por lo tanto, mucho de este papel que va a fluir al mercado ya está vendido. Y en el momento que puedan ya disponer de ello, que será el 6 de agosto, aplicarán gran parte de este papel a la cancelación de posiciones cortas. Y por lo tanto el volumen de posiciones cortas, la agresividad en la venta de posiciones cortas, disminuirá. Bien, bien. Bueno, ¿y qué nos dice el gráfico? Porque todo esto son divinas palabras. Todos estos son interpretaciones mías. A mí me gustaría que ustedes se fijasen en el canal bajista y concretamente en la recta directriz bajista que les hemos dibujado en el gráfico de la cotización de SpaceX, que es un gráfico de 4 horas. Tal y como pueden ver ustedes, observarán que hemos trazado una recta directriz bajista que pasa por los máximos del 6 de julio y el 21 de julio de 2026. ¿De acuerdo? Y si se fijan ustedes en el gráfico, verán que esa recta ha sido superada. Lo ven ustedes ahí, ¿no? Y ven ustedes que tras ser superada, ha vuelto a ser comprobada. Se lo hemos marcado ahí con una flechita roja a la izquierda del gráfico. Tras ser comprobada, rebotó y volvió a caer. Pero en el segundo movimiento a la baja, tal y como les hemos marcado con una flechita roja a la derecha un poquito más larga, no tocó la recta directriz bajista. Esto, en nuestra opinión, es un signo de que la debilidad está remitiendo y por lo tanto es probable que se produzca un rebote a corto plazo. Bien, vale, ya estamos situados. Ahora, si les parece bien, nos vamos a fijar en el perfil de volumen. Habitualmente vemos el volumen que se negocia cada día. En mi opinión, como ya les he dicho en vídeos anteriores, me interesa más el volumen que se negocia a cada precio. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, en la derecha le hemos puesto el perfil de volumen, es decir, el volumen que se negocia a cada precio. Y ven ustedes, que se lo hemos representado ahí con un cuadrito de color verde, ven ustedes que ha habido descargas, que ha habido un gran volumen de negociación entre el tramo comprendido entre 118 y 105. Bien, bien. O sea, estamos viendo que tras haber sido superada la recta directriz bajista, en la segunda vez que ha sido probada, no la ha tocado. Y estamos viendo que en esa zona entre 118 y 105 ha habido un gran volumen de negociación. Es decir, ha habido un fuerte volumen de ventas y hay gente que ha comprado a ese precio. Bien. La conclusión a la que llegamos es fuerte sentimiento bajista, en una tendencia bajista y en la que estamos viendo que la debilidad está remitiendo. ¿Podemos obtener alguna información adicional? Pues sí. Vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que el pasado 28 de julio de 2026 hizo un nivel, llegó al nivel 107. Lo ven ustedes ahí, ¿no? Se lo hemos marcado con una flecha. Pero lo más importante es que cuando el 3 de agosto volvió al 107, lo perforó y rápidamente lo recuperó. Luego, esto es una señal de que podemos estar ante un escape falso a la baja. Importante. Escape falso a la baja, tendencia bajista, fuertes volúmenes de negociación. Esta es la huella que dejan las instituciones cuando compran. Efectivamente. Les recomiendo que vean el vídeo de ayer, en el que explicamos la misma figura, pero en una tendencia alcista en la relación dólar-yen. Por favor, mírenlo, porque lo que estamos viendo aquí es el inverso de lo que vimos en el vídeo de ayer. Sigamos. Si ahora nos fijamos en la resistencia de la zona 119 y ustedes comprueban lo que dijimos en el vídeo de ayer de dólar-yen, si superase la zona de 119, muy probablemente la cotización de SpaceX desplegaría un tramo al alza. ¿Hasta qué zona? Pues inmediatamente hacia la siguiente zona de resistencia, la zona de los 130. Bueno, yo se lo dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten y sobre todo para que apliquen su sistema de especulación. Si ustedes ven lo que comentamos en el vídeo de ayer, conocen perfectamente cuál va a ser el sistema de especulación que yo voy a llevar a cabo. Adiós, hasta luego, que pase muy buen día. Que se me ha olvidado hablar del gobierno. Fíjense ustedes lo que ocupa en mi cabeza. Bien, el hecho es el siguiente. Cada uno de ustedes pueden pensar lo que quieran, ¿de acuerdo? Yo, la política, no es el ámbito de mi competencia, no tengo conocimientos para opinar. Ahora bien, yo me siento español
Y yo lo que siento es que ha habido una agresión a la integridad territorial española. Y entonces yo me he fijado en la reacción de mi gobierno, en la reacción del rey de España y en la reacción de los socios europeos. Todas ellas han sido verdaderamente decepcionantes. Hecho que revela claramente que Europa es un desastre absoluto y total. Pero también les he dicho que les voy a proponer una maldad, y una maldad en el ámbito económico, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Es en relación con el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones concede una gran cantidad de facilidades crediticias a Marruecos, ¿de acuerdo? Marruecos es una economía que realiza grandes inversiones. Y aunque tiene un presupuesto relativamente equilibrado, necesita financiación exterior para poder adquirir o poder realizar aquellas inversiones a largo plazo que su gobierno considera necesarios. En este sentido, el Banco Europeo de Inversiones les concede créditos y además, aunque en mucha menor medida, también subvenciones a fondo perdido. ¿De acuerdo? La maldad que yo le voy a preguntar a ustedes es la siguiente. ¿Tiene sentido que un país que amenaza a España, un socio de la Unión Europea, un miembro de la Unión Europea y accionista del orden del 12% del Banco Europeo de Inversiones, el propio Banco Europeo de Inversiones le conceda créditos cuando Marruecos, que es amenaza para España, está destinando parte de su presupuesto a la compra de material militar que podría utilizar en un momento determinado contra España? Yo sé que esta es una pregunta que exige muchos matices, ¿de acuerdo? Pero yo lo que voy a hacer es desarrollarla en un vídeo posterior. Piensen ustedes que el Banco Europeo de Inversiones prácticamente dispone de un capital muy pequeño y lo que hace es que emite bonos para financiar inversiones a largo plazo en los países en los que destina sus inversiones. Evidentemente, fundamentalmente en los países que participan en el capital del Banco Europeo de Inversiones y lógicamente España, y España se ve muy beneficiado. Yo no sé, pero puede estar prestando a España del orden de 13.000 millones al año. Estoy hablando de memoria y me puedo equivocar. Bien, y el Banco Europeo de Inversiones emite bonos, pero esos bonos, el 25% o la cuarta parte de esos bonos son comprados por los bancos centrales de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y el resto por el mercado. La gente, ¿por qué compra bonos del Banco Europeo de Inversiones si no tiene nada? Solamente tiene activos de los préstamos que concede a aquellos países que necesitan financiación. Bueno, porque estos bonos gozan de la garantía, al menos verbal, de los socios, que son los países de la Unión Europea, que son socios del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Esta pregunta que les he formulado a ustedes, que es una verdadera maldad, exige muchos matices, pero yo lo dejo a ustedes para que ustedes vayan meditando. Yo le dedicaré un vídeo a ello, ¿de acuerdo? Y analizaremos la economía de Marruecos. Adiós, hasta luego. Ahora sí, que pase buen día.